No conociste el tiempo de tu visitación, el tema de hoy. Los versículos que acabamos de leer, que acabamos en esta hora de leer a cada uno de nosotros, amén, fue pronunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y según los teólogos, según los escritores, amén, dicen que este es uno de los registros más tristes manifestados en la palabra del Señor. Hay momentos muy tristes en la palabra. Amén. Por ejemplo, cuando Sansón creyó que Dios estaba con él y no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. O cuando el Espíritu de Dios se apartó también de Saúl. O cuando Jesús también, amén, lloró por su amigo Lázaro. Amén. En el contexto de lo que hemos leído, deja claro algo muy especial. Jesús se está refiriendo y profetizando con respecto a la destrucción de Jerusalén, que significa ciudad de paz. Amén. Y Jesús lamenta el hecho, amén, de que los habitantes de esta ciudad ignoren lo que se necesita para lograr la paz. Para lograr la paz. Jesús le profetiza lo que ha de venir, que tiene un cumplimiento en el año 70, cuando el emperador Tito sitia Jerusalén. Amén. Y los judíos, por su celo religioso de cuidar la ciudad, se vieron derrotados, y por el hambre de los romanos, amén, de tomar la ciudad, amén, y de tomar el oro de la ciudad, ciertamente, y ocurre lo que pasa, que el templo es destruido y es derribado piedra tras piedra, amén, cumpliéndose lo que el Señor les había dicho, amén. Jesús lamenta este hecho de lo que le va a venir, amén, porque los habitantes que están en ese lugar están ignorando, amén, lo que ellos necesitaban, la paz, amén, y que literalmente no la iban a aceptar, no la iban a aceptar, amén. Y como resultado en el futuro, lo que el Señor le está profetizando, la ciudad sería sitiada y luego arrasada, amén, cumpliéndose lo que hicieron los romanos, amén, cumpliéndose lo que hicieron los romanos. Dice el historiador Josefo, hermano, que la sangre derramada ahogaba el grito, amén, de la gente que estaba, ahogaba el grito, amén, de desesperación de la gente, porque los romanos, amén, hermano, entraron y arrasaron, amén, con la ciudad, con las mujeres, la violentaron sexualmente, como también, hermano, arrasaron el templo, amén, y piedra tras piedra el templo fue derribado por el oro que el templo tenía, amén. Y Jesús lo profetizó ciertamente, amén, que no quedaría piedra sobre piedra, amén. Todo, literalmente, todo eso iba a ocurrir, amén, porque no se dieron cuenta de que Dios había estado en medio de ellos, que Jesús había estado en medio de ellos, amén. Estaban literalmente en su vista velados, amén, a que Jesús estaba en medio de ellos. ¿Se recuerda usted, y lo he predicado otras veces, cuando, amén, Jesús está en la sinagoga enseñándole, amén, y abre el libro del rollo, ciertamente, diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, amén, trayéndole ante sus propios ojos la escritura, amén, de Isaías, amén. Ninguno de ellos lo reconoció, ninguno de ellos supo lo que estaban ahí. Los grandes escritores de la palabra, los grandes eruditos de la palabra, amén, no supieron quién estaba ahí. Pero sí un muchacho que estaba endemoniado al final del culto, al final de la iglesia, alzó su voz reconociendo que el que estaba al frente no era cualquier persona, que el que estaba frente a ellos era el mismo Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. A veces pasa lo mismo dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros cultos. Hay poca gente que entiende que Dios está, y hay algunos hermanos que ni siquiera reconocen que Dios está. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos reconocen esta noche que Dios está en este lugar, hermano? ¿Cuántos reconocen que Dios está? Si usted reconoce que Dios está, abra su boca, alaba al Señor entonces, mi hermano. Amén. Ellos no reconocieron, amén, no supieron que Él estaba en ese momento visitándolo en medio de la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás voy un poco más atrás, amén, el que le cortó el prepucio a Jesús, el sacerdote, no sabía que le estaba cortando el prepucio, amén. Sí, Juan el Bautista supo quién era, cuando lo vio ya siendo grande, supo que el que venía caminando por la ribera del Jordán era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero ese sacerdote no supo a qué le estaba cortando el prepucio. No supo el momento de la visitación cuando sus padres llevaron a Jesús al templo. Amén. Pero sí un anciano, aleluya, llamado Simeón, aleluya, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al templo, aleluya, y cuando vio, aleluya, sabía quién venía entrando con el templo, sabía, aleluya, quién venía en los brazos, aleluya, de esa mujer, sabía que el que venía en los brazos de esa mujer no era cualquiera. Por eso cuando lo presenta, él dice: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la redención, mis ojos han visto la salvación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted, tremenda expresión literalmente que hace ese anciano. Puedes despedir a tu siervo en paz. Amén. Mis ojos han visto. Pero el sacerdote, el que tenía el conocimiento, tenía ciertamente el conocimiento de Dios, no sabía a qué le estaba cortando el prepucio. Amén. Este significado de la visitación está respaldado literalmente porque ellos no se dieron cuenta de que Dios había estado en medio de ellos. No se dieron cuenta. Y este significado es respaldado ciertamente por la profecía de Zacarías que sale en Lucas capítulo 1 versos 68 al 69. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el evangelista expresa diciendo: bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. La gente en este tiempo tenía indicios de ellos. Amén. Y aunque eso no dejó una expresión duradera. Amén. Porque Lucas 7 verso 16 dice: entonces tuvieron temor y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Dejaron una impresión, aleluya, de algunos indicios, pero eso no les duró mucho. No les duró mucho. Amén. Y es por eso, hermano, que el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 11, verso 12, nos escribe lo siguiente diciendo: amado, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo respetuosa vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día en que Dios los visite. Amén. Al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquí la frase significa lo mismo, pero no se refiere a una visitación física, sino a una visitación espiritual. El mismo Pedro, en Hechos 15, 14, dando el informe en el concilio de Jerusalén, cuando había una pugna, había una pelea, amén, porque los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, porque Dios había visitado a los gentiles y los judíos peleaban entre ellos y decían: eso es imposible. Nosotros tenemos la señal del pacto, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Amén, es imposible, aleluya. Y empezaron a ponerle exigencia a los gentiles que se convertían, aleluya, al cristianismo, que tenían que circuncidarse, que tenían que tener la señal del pacto, aleluya. Entonces Pedro, en Hechos 15, 14, Dios contó cómo visitó por primera vez a los gentiles. La primera vez cuando Dios visita a los gentiles es cuando Dios, aleluya, envía a Pedro, después de haber visto una visión donde descendían animales inmundos que ningún judío podía tocar. Y el ángel dijo: levántate y come. Y él le dice: no puedo comer cosas inmundas. No llames inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Amén. Pedro no sabía cuál era el mensaje. Amén. Pero cuando llegaron los dos enviados por Cornelio a la casa de Simón, aleluya, y Pedro va y les predica el evangelio. Y llega a la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un hombre bueno, era un hombre respetado, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía ofrenda, pero le faltaba a Jesús de Nazaret.
le faltaba tener a Cristo, le faltaba que le presentaran a Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces Pedro llega a ese lugar y se da cuenta y dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Dios no hará acepción de personas nunca. Por eso, hermano, gózate, alégrate. Aleluya, que de cualquier condición Dios nos ha llamado y nos ha escogido, porque Dios que tenemos no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y dice la Biblia que desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Y de qué forma lo vio Pedro? De la misma forma como él lo vio en el aposento alto, manifestado con el don de hablar en lenguas. Aleluya. Y Pedro da a entender ciertamente que Dios había visitado a los gentiles. Esta referencia Pedro la hace de la casa de Cornelio, cómo Dios visitó. Ahora, en ambos casos, la frase se refiere en las que Dios visita a su pueblo, es que Dios viene a traer un regalo. Amén, viene a traer un regalo. Y hace alusión a la palabra visitación, a alguien que viene de visita a tu casa para darte un regalo. Solo que este regalo que Dios nos trajo es mucho más maravilloso que cualquier otro regalo que usted pueda recibir. Porque cuando usted está de cumpleaños, usted anhela, aleluya, recibir un regalito, ¿no es cierto? Aleluya, le pasan le pasa la bolsita y ahí están todos, ¿no es cierto? Como verdaderos cabros chicos. Que lo abra, que lo abra. Y usted se goza por el regalo que le hicieron, sea un par de calcetines, sea un par de pañuelos, aleluya, sea una colonia, sea un desodorante, que son los regalos más comunes que hoy día se regalan. Difícilmente vamos a regalar un auto, aleluya, pero usted se goza por ese regalo, porque usted se considera, aleluya, usted se siente apreciado, se siente querido, se siente amado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mis hijas me regalan un regalo, yo me siento querido, me siento amado por ello. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma forma, ellas también se sienten queridas, se sienten amadas. Mi esposa igual, o su esposa, su hijo también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la alusión a la visitación, Dios nos está dando a entender que Dios envió su mejor regalo para la tierra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Un regalo mucho más valioso que algunos no han aprendido a apreciar, que es el regalo de la salvación dada por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Este regalo es maravilloso. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, la palabra dádiva es regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, cámbiame la cara y alégrate, porque Dios el Padre envió el mejor regalo para ti. Y ese regalo es vida eterna, salvación, gozo, paz. ¿Cuántos tienen ese regalo de Dios, hermano? ¿Cuántos valorizan ese regalo? Bendito Dios. Ahora, este regalo es mucho más valioso de que cualquier persona podría a través de imaginar. Amén. Es la esperanza bienaventurada, manifestada, anhelada, deseada por la gente, hermano. Recuerde cuando Adán y Eva pecan, amén, engañados por la serpiente, Dios le da una profecía a la serpiente del diablo, ¿no es cierto? Aleluya. Y le da a entender lo que la simiente, ¿no es cierto?, de la mujer haría con el diablo, es ponerle los pies sobre la cabeza. Y el diablo entendió ciertamente que Dios un día iba a enviar algo, aleluya, en que su reinado, aleluya, iba a estar en serios peligros. Y es por eso que el diablo le dio toda una trama, un plan de desviar a los hombres de la voluntad de Dios. Lo hizo con Adán y con Eva, aleluya, pero Dios siempre tenía un remanente por delante, aleluya, hasta manifestar ciertamente, aleluya, a su Hijo con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios en su debido tiempo, cuando dice, hermano, tiempo, indica en su debido momento, Dios visitó a su pueblo enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo, bendito sea el nombre del Señor. Y esa visitación los hombres la anhelaban, la deseaban, la querían. Por eso cuando Juan el Bautista aparece predicando, todos corrieron donde él. Y todos le dijeron, ¿eres tú el que había de venir? Y dijo, no, yo no tengo nada que ver acá. Pero eres tú el profeta, dinos quién eres. Y Juan el Bautista responde literalmente a través de la palabra, yo soy solamente una voz
que claman el desierto, que estoy preparando el camino del Señor. Yo a ustedes los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que es el regalo maravilloso de Dios, Él los bautizará a todos ustedes en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ahora, Dios vino a traernos a través de su palabra, su visitación, y a través de su visitación traernos la salvación. Primero visitó a los judíos, luego a los gentiles. Por eso Romanos 1:6 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cuántos creen en el evangelio? ¿Cuántos creen en el evangelio? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es entretención, porque el evangelio es diversión, porque el evangelio es para pasarlo bien. No, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y el poder de Dios cambia, transforma. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Poder de Dios, ponga atención por favor a la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cuántos creen? Al judío primeramente, y también al gentil, al griego. Es decir, Dios vino a visitarlos, primeramente a los que tenía que visitar. Ahora, la palabra visitación, aprenda esto, es muy diferente a la connotación cuando a usted le va a llegar una visita. La palabra visitación, según la Biblia, amén, indica que es la supervisión. Amén. Una visita, un tío, una amiga, una familiar no va a tu casa a supervisarte, te va a visitar para saber cómo estás. Pero en el caso de Dios, la palabra visitación Dios la usa en la connotación de supervisión. Escúchame bien, en la evaluación que Dios visita a su pueblo. Escúchame bien lo que te quiero decir, y te lo vuelvo a repetir para que te quede bien grabado esto. Visitación, supervisión, evaluación. Es decir, Dios viene a supervisarnos, Dios viene a evaluarnos, y también indica que Dios visita a su pueblo para ver el comportamiento de ellos. O sea, las veces que Dios visitó a su pueblo, no lo hizo por cualquier cosa. Hoy día nosotros la visitación de Dios la manifestamos en la alegría, en el gozo, y nos vamos contentos y decimos Dios nos visitó. Pero ¿qué sacamos con eso? Sí, nos gozamos, aleluya, pero nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. Nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad sigue siendo igual. Es decir, hemos considerado la visitación de Dios como una entretención. Pero la visitación es cuando Dios viene a supervisarte, Dios viene a evaluarte. Dios visita a su pueblo para ver cómo te estás comportando. Amén. Por eso cuando Dios visitó por medio de Juan el Bautista, Juan el Bautista no solamente era la voz que clamaba en el desierto. La labor de Juan el Bautista, ¿sabe cuál era? Evaluar el comportamiento de la gente, hacer que el corazón del padre se volviera al hijo y el corazón del hijo se volviera al padre. Empezó a allanar el camino, a aplanar el camino, a ver que todos los obstáculos que estaban impidiendo a la gente acercarse a Dios, aleluya, el camino estuviera plano. No vieran eso vino a ser Juan el Bautista. Vino, hermano, a aplanar todos los obstáculos que estaban impidiendo que los hombres se acercaran a Dios. Por eso cuando Jesús ve a Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, aleluya, Juan dijo: tú bautízame. Jesús: no, tienes que bautizarme tú para que se cumpla toda justicia. Por eso cuando Juan el Bautista manda a preguntar si Jesús era el que realmente había de venir, aleluya, y le llegó el informe de Jesús
de todo lo que estaba sucediendo, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca y que Él crezca. Es decir, yo aquí salgo del escenario porque aquí el más importante ya está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que el más importante está en medio de nosotros? ¿Cuántos creen que el más importante está acá? Hay corazones incrédulos, aleluya, que no entienden esto. Pero hermano, todo es importante. Todo lo que estamos acá somos importantes. Pero el más importante es Jesús de Nazaret. Si Él no estuviera acá, este culto será un culto hueco, vacío, lleno de chismes, lleno de cagüines. Por eso tienes que apreciar el momento de la visitación. Amén. Porque Dios viene, escúchame hermano, a ver el comportamiento. Esta palabra sella la realidad percibida por Jesús hacia el final de su ministerio en la tierra. Mientras estaba en Jerusalén, la mayoría de esa generación no apreció ni conoció el momento de su visita por Dios mismo. Escúchame, Dios mismo lo estaba visitando. No era cualquier persona, era el Emmanuel, el Dios con nosotros, estaba en medio de ellos. No sé si usted está entendiendo eso. El mismo Dios en medio de ellos, y este hecho es tan desconcertante. ¿Sabe por qué? Porque si nos damos cuenta que Jesús fue rechazado muchas veces. Fue rechazado cuando nació. No tuvo ni un espacio ni alojamiento como cualquier niño para nacer. Y se vio la necesidad de nacer en un pesebre. Algunos hermanos, aleluya, que todavía hacen árbol de Pascua y todavía ponen el pesebre, ponen un pesebre lindo, precioso, hermoso. Pero era un lugar hediondo, hermano. Hediondo, aleluya, aguano de oveja, aguano de mula, aguano de caballo. No era un lugar, aleluya, hóspito para nacer. Era un lugar totalmente inhóspito para nacer. Aleluya, no encontraron para él una posada. Buscó por todas partes y nadie le dio lugar. Aleluya, no había ni espacio ni alojamiento. Aleluya, como la mayoría de las familias tenían derecho. Escúcheme, fue rechazado tantas veces. Amén. La mayoría de su familia no creía en él. Recuerden lo que dijo Jesús. Amén, que no había profeta sin honra en su propia tierra. Ni los de su propia tierra creían en él. Él los visitó. Luz resplandeció en medio de las tinieblas, dijo Jesús. En medio de las tinieblas aparece la luz. Y ellos así no la entendieron, haciendo milagros. Fue rechazado cuando, aleluya, ¿se acuerdan cuando, no me acuerdo ahora el nombre, sí lo tengo aquí en la lengua, aleluya, cuando dijeron, podrá salir, Natanael, podrá salir algo bueno de Jerusalén, ¿de dónde? De Nazaret, podrá salir algo bueno de allá. Wow. Y el otro no sabía que el que estaba hablando lo conocía desde que antes que estuviera la higuera ya lo conocía. Amén. Entonces, escúcheme, la mayoría de su familia no creía en él. No habría profeta ni honra en su propia tierra. Y hago un paréntesis, esto a veces pasa, porque a veces yo como pastor soy más considerado en otros lados que en mi propia iglesia. Yo a veces en otra iglesia soy más apreciado, más valorado que en el mismo lugar donde estoy. Y yo creo que yo soy un hombre de la palabra. Yo creo que tengo una palabra de Dios para usted. Y yo creo que muchas vidas han sido bendecidas por usted. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Sabe usted que eso pasa? Por eso cuando viene acá, no voy a usar el nombre, viene Felipe Barraza y yo lo quiero mucho. Ay, Felipe Barraza, los Felipe Lover. Ay. Pero él se va y ¿quién queda los problemas? Yo me quedo con usted, po. Sí, pues yo me quedo con los problemas, pues si yo soy el pastor de la iglesia o no. Yo voy a otra iglesia, mi pastor Leonel, ¿cómo está usted? Aleluya, los hermanos me vieron ayer cómo me saludaban los hermanos. La otra vez yo fui a la iglesia donde yo nací y fuimos a una vigilia y los hermanos quedan con la boca, pastor, ¿cómo lo quieren acá usted? Doy gracias a Dios que en mis 37 años he dado un buen testimonio del evangelio. He permanecido, aleluya, con mi carácter y todo, pero he tratado de permanecer en la voluntad de Dios. Y uno va a otra iglesia, mi pastor, me acuerdo del mensaje que usted predicó, el águila, al tiro el águila. Ese águila ya está sepultado, ¿no es cierto? Está sepultado el mensaje del águila. Si lo quiere escuchar, escúchelo en YouTube.
Ahí está. Tengo como 25 años ahí predicando. Si quiere ver a su pastor joven. Entonces, imagínense, ni los de su propia familia reconocieron la visitación de Jesús. Él se tuvo que ir para otro lado. Como algunos desearían que yo me fuera para otro lado, pero no me voy a ir, aquí voy a quedarme. Escúcheme, los líderes religiosos, amén, a menudo querían expulsarlo del templo. Sí, a Jesús el tema, hermano, ¿usted cree que a Jesús Jesús, ven para acá? No. Los líderes, hermano, querían expulsarlo del templo, inclusive intentaron apedrearlo. Y finalmente su rechazo lo llevó a la muerte, hermano, en la maldita cruz. Vea usted lo que logró el hecho de que Jesús lo visitara y ellos, aleluya, no lo reconocieron. Por eso no es de extrañar lo que escribe, aleluya, Juan 11:11. A los suyos vino. Jesús vino a lo que le pertenecía, aleluya, pero los suyos no le recibieron, los suyos lo rechazaron, los suyos lo expulsaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros los creyentes también debemos ser conscientes de esta realidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, a los que le reciben, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero vea usted, recalco este versículo de Juan 1:11. Vino a lo que le pertenecía. Vino a las ovejas de Israel. ¿Se acuerda usted cuando la mujer sirofenicia le pide que sane a su hija? Jesús le dijo: no es bueno que yo le dé el pan a los perros. Así la trató a una mujer impía, gentil. Amén. Es decir, yo vengo a lo mío, yo vengo a lo que me pertenece. Y la mujer le dijo: Señor, aún los perros, aleluya, comen de las migajas que caen sobre la mesa de ese amo, aleluya. Y Jesús fue conmovido en su corazón al ver la fe de esa mujer. Pero a los suyos vino. Sin embargo, aleluya, pueblos como Betsaida, como Corazín, como Capernaum, rechazaron la visita de Jesús. Como también aleluya, algunos lo abrazaron, pero los de Gadara lo rechazaron. Porque los de Gadara preferían ver a un chico endemoniado, porque era un espectáculo para ellos. Pero cuando Jesús los sanó, aleluya, y ese 3,000 o 2,000 o 6,000 atos de demonios salen hacia los cerdos, y ni los cerdos lo aguantaron. Aleluya, los campesinos ganaderos vieron que su negocio se había ido a las pailas y le rogaron a Jesús, le pidieron que se fuera, lo echaron, lo expulsaron. Nosotros como creyentes debemos estar conscientes de esa realidad. Pero ¿por qué perdieron sus oportunidades? ¿Cómo nosotros también perdimos la oportunidad de la visitación y no estar consciente? ¿Cómo saber el momento de nuestra visita? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces, mire para acá por favor, cuántas veces Jesús ha querido visitarte? Podemos resumir esta situación en 3 puntos. ¿Sabe lo que sucede? Según el primer punto que tengo escrito, llamaron al mal bien y al bien lo llamaron mal. Y esta era una práctica. ¿Sabe, hermano? Perdóneme, mucho respeto. Yo veo gente comiendo en la iglesia. Por favor, sácate lo que tenga en tu boca. Con mucho respeto. Estás en la casa del Señor, hermano. No estás en el cine, estás en la casa del Señor. No se enoje conmigo, diga amén, hermano. En el cine usted coma, haga lo que quiera, pero aquí estamos en la casa del Señor. ¿Se imagina yo predicando comiendo un completo acá? Seamos respetuosos, hermano. Esas cosas tienen que cambiar, esas prácticas tienen que cambiar en nosotros. Amén. Y no se enoje conmigo, porque los pastores de antes, hermano Salomón, ¿cómo era su abuelo? Care palo. Ahora hay que decirlo con pinza, hermano, si no se descarrían o se van para... Bueno, me voy a quedarme callado mejor. Sí, hay que tener respeto. Yo una vez yo era acólito, hermano, y estaba ahí, y de repente el cura empezó a aplaudir, y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y el cura dijo: a esos 2 que están ahí de la mano besándose, fuera, a los que están conversando. Los echó de la misa, hermano. Yo te digo algo, por lo que me dijo el pastor, no voy mal a la iglesia. Escúcheme, esta era una antigua práctica
de llamar al mal bien y al bien mal, esta era una antigua práctica y rutina de los israelitas. Hace 700 años antes de Jesús, escúchame bien, antes de 700 años, el profeta Isaías ya lo había dicho en Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vea usted, esa práctica también la estaban haciendo en los tiempos de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque inclusive a Jesús lo llamaron jefe de los demonios. Por Belcebú echa fuera los demonios. Ellos no conocían la visitación, aleluya, de la presencia de Dios. Amén. Y rechazaron todo lo que Jesús hacía. Amén. Rechazaron todo lo que hacían. Aunque ellos internamente, como algunos evangélicos que están dentro de la iglesia, internamente saben que Dios está acá, pero no lo quieren reconocer, no alaban a Dios, no bendicen a Dios, aleluya, como Nicodemo, que fue delante de Jesús y le dijo: maestro, sabemos. No le dijo sabemos en plural, es decir, dentro de esos 70 ancianos del concilio que se reunían, había un cuchicheo entre ellos, y entre ellos decían: no, ese hombre viene de Dios, ese no es cualquier profeta. No, ese hombre viene de Dios, porque nadie hace las señales si Dios no está con él. Viste al ciego, viste al cojo, viste al paralítico, viste cómo alimentó a más de 5,000 personas. Ese era el cuchicheo que había. Ellos reconocían internamente, aleluya, que Jesús estaba en medio de ellos, pero nosotros no lo reconocemos internamente. Nosotros abrimos nuestra boca, levantamos nuestras manos, nosotros reconocemos que Dios está en este lugar. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen amén al Señor. Por lo menos los que reconozcan que Dios está en este lugar, hermano. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar, hermano? Yo digo: Señor, nosotros no somos los mejores ni tampoco los peores, pero de que tú estás con nosotros, Señor. Amén. Vea usted el rechazo que producía Jesús. O sea, ellos, oh, bendito Dios. Es como una hermana que en Brasil, una hermana estaba en el culto, fue varias veces al culto, y en un momento se le ganó un hombre de blanco al lado. Esto es un testimonio real. Y la mujer se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y el hombre de blanco le preguntó: ¿por qué llora? Es que llevo 3 meses acá en la iglesia y nadie me saluda. Nadie me ha dado la bienvenida. Nadie siquiera se ha acercado a preguntarme cómo me llamo. Y cuando ese hombre de blanco escuchó las palabras, esa mujer empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y la mujer lo llamó, le habló, le dijo: ¿y usted por qué llora? Porque a mí tampoco nadie me saluda. Porque a mí tampoco nadie me quiere conocer. Y la mujer le preguntó: ¿cuál es su nombre? Y el hombre le respondió: mi nombre es Jesús. Mi nombre es Jesús. La mujer dio vuelta y al rato después ese personaje de blanco ya no estaba sentado al lado de ella. Espiritualmente debemos entender: Dios está acá en este lugar. Aunque usted no lo crea, la Biblia dice: donde hay 2 o 3, yo estoy en medio. Espiritualmente Él está en medio de nosotros. Y a veces nosotros desconocemos esa visitación. Te haces, aleluya, el indiferente. Te haces el duro de corazón. Te haces, aleluya, como que no, aleluya, no pasa nada. Aleluya, pero Él sigue visitando a su pueblo. Él se sigue moviendo en medio de su pueblo, sanando, libertando, obrando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Tocando a los caídos, sanando a los enfermos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, los siglos de los siglos. Él está aquí, Él está ahí, Él está allá, Él está al fondo, Él está arriba, Él está en todas partes. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén de verdad, hermano. Debemos estar alerta ante esta situación de que estamos viviendo un tiempo generacional en que toda la gente a lo bueno de Dios lo está llamando malo. Amén. Y a todo lo malo lo está llamando bueno, abrazándolo. Y debemos estar alerta para pensar y juzgar nuestros valores, nuestras convicciones. Y colocar estas cosas, nuestros valores que se están perdiendo, las convicciones se están perdiendo. Amén. Y colocar bajo las cosas que aprobamos. Es decir, ver: Señor, es bueno que haga esto. Es bueno que lo haga o no lo haga.
Amén. Y verlo bajo la misma perspectiva y el escrutinio como Dios lo ve. Por eso, escúchame, cuando Dios te viene a visitar y de repente te visita en la noche, te visita, te toca, aleluya, y tú sientes las caricias, sientes la presencia, porque no hay nada más lindo sentir la presencia de Dios. No hay nada más lindo sentir los ríos de agua viva que fluyen en medio de uno. Pero Dios viene a supervisarte. Dios viene a verte cómo te estás comportando. Es como que Dios nos puso a nosotros los pastores. Y el profeta dice que Dios puso a los pastores para ver diligentemente el estado de las ovejas. Por eso yo soy como soy. Lo llamo a usted por teléfono, pregunto por usted. Lo reto cuando no viene al culto. Le llamo la atención porque usted no vino. Le doy palabra de cariño, le doy palabra de aliento. Amén. Lo refresco espiritualmente. De repente lo reto y a algunos no les gusta. Porque la palabra de Dios me ordena que yo debo mirar con diligencia cómo te estás comportando. Amén. Y por eso cuando algunos ven al pastor como que se asustan. Apaga el cigarro, apaga la tele. Aló. Cuando ven al pastor en la feria se esconden. De mí podrás esconderte, hermano, pero hay un supervisor. Recuerda esto. El ojo de Jehová todo lo ve. Todo lo ve. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Cuando estás en una fiesta indebida tomando copete, ahí Dios te ve. En el lugar donde no tienes que estar, Dios está supervisándote. Que a lo malo lo estás abrazando. Que lo que antes considerabas perverso, hoy para ti no es tan malo. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Y yo abrazo lo bueno de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No digan amén tan fuerte. Hoy nuestro mundo está al revés con sus valores. Y es una gran manera en la que nosotros, en la que estamos perdiendo el momento de su visita. Porque lo que antes tú considerabas, por ejemplo, cuando yo me convertí año 87, se consideraba, por ejemplo, la tele el cajón del diablo. Así se consideraba la tele. Ver tele era como un pecado. Yo no estoy diciendo que si tiene tele sea pecado. Pecado es lo que usted ve. Si usted ve cosas indebidas, eso es pecado. ¿Me entiende? Pero antiguamente todas esas cosas la gente como que las fue abrazando y ya no las fue considerando tan malas. O otro tipo de situaciones. ¿Me entiende? Y empezaron a meter a Dios en un molde a su manera. No, si Dios no es tan malo, Dios no se va a enojar. Dios no se va a enojar si me pega una canita al aire. Dios no se va a enojar si me pega una pitiadita. Si Dios no se enoja, ¿sí para qué? Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y van cambiando los valores. Aleluya. Y los estándares de vida. Y la sociedad se va corrompiendo. Aleluya. Y Dios empieza a visitar su pueblo. Quiero decirte algo que sucedió en Estados Unidos. Estados Unidos se formó como una nación cristiana. Dios bendiga a este presidente Trump, que aunque a algunos no les guste, por lo menos tiene algo valores de cristiano. Y que está permitiendo que la Biblia vuelva aleluya, a los colegios, y que está permitiendo literalmente, aleluya, que las doctrinas, aleluya, biológicas, las doctrinas, aleluya, todas estas doctrinas diabólicas, ¿no es cierto?, del sexo, aleluya, se ha opuesto contra todo eso, aleluya, poniendo en el tapete que Dios hizo hombre y que Dios hizo mujer, que Dios no hizo tres sexos, aleluya. Pero Estados Unidos, hermano, tuvo el tiempo de su visitación cuando fue creada por aquellos anglosajones que salieron de Inglaterra buscando un lugar donde poder adorar a Dios, y formaron la nación de los Estados Unidos bajo el lema de que Dios estaría con ellos, aleluya. Pero aleluya, se fueron apartando de Dios, se fueron alejando de Dios, y los valores empezaron a cambiar, aleluya, y Dios empezó a alejarse de Estados Unidos. Como también lo puede hacer de nosotros si nosotros no apreciamos los valores que Dios ha puesto en nosotros. Hoy los valores han cambiado. Han cambiado. Amén. Por eso hoy día tenemos una cantidad de pastores. Escúcheme, hermano, yo no estoy preocupado por la cantidad. Yo estoy preocupado por la calidad de personas.
Porque podemos tener 1000 personas, pero esos 1000, solo 100 son convertidos. Los 900 quizás no lo son. Prefiero regular una iglesia como la que tengo, y a medida que vayamos creciendo, la gente vaya conociendo a Dios. Los que lleguen a este lugar vayan experimentando quién es Dios. Que sepan nuestros jóvenes que aquí vienen a buscar a Dios. Que sepan nuestras señoritas que aquí vienen a buscar a Dios. Que sepan los matrimonios que aquí se vienen a buscar a Dios. Que sepan los matrimonios que Dios restaura los matrimonios. Que Dios restaura todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Lo segundo, ya voy a terminar, despreciaban las advertencias de Dios. Cientos de años antes de la generación de Jesús, los israelitas habían sido advertidos sobre la seriedad de ser santo para el Señor. Rechazaron a todos los profetas, los mataron, los apedrearon, a Isaías lo aserraron, lo partieron por la mitad. Mataron a Jesús. Al propio Hijo, al Salvador, lo mataron. Gritaban en la cruz: si eres el Hijo de Dios, baja, desciende. ¿Acaso Él no podía hacerlo? Pero Él clamó: tetelestai, consumado es, el pago está hecho. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más cordero, ya no hay más sacerdote que entra una vez al año. El velo se parte, el velo se rajó. Ahora yo les abro a ustedes un nuevo camino. A través de ese camino podrán conocer que yo visito a su pueblo, que yo visito a su pueblo. ¿Cuántos quieren una visitación de Dios? ¿Cuántos quieren una visitación de Dios en tu familia, en tu hogar, en tu familia? Cuando tu hogar estaba destruido, aleluya, hermano, y estabas a punto de quitarte la vida, vino la visitación de Dios a tu hogar, a tu familia. No sé cuántos se gozan por eso, hermano. Ya termino. Su gran profeta les anuncia que por esta situación, escúcheme, por esa situación ahora tendrán que pagar el precio por lo que hicieron. Jesús le está advirtiendo, le está diciendo: si tú conocieses a lo menos tu día. Escúchame, hermano, por favor. Vuelve al versículo 41, 42. Si tú conocieses a lo menos en este día que te estoy visitando, lo que es para tu paz, mas tus ojos están encubiertos, pero vendrán días sobre ti. Jesús le está profetizando. Aquí Jesús, escúcheme, hermano, aquí ya Jesús está en Jerusalén. Jesús ya había recibido la alabanza de la gente. Jesús ya estaba entrando para ser crucificado. Y se para frente a ellos diciéndole: por haber rechazado el día de tu visitación, tus enemigos te van a rodear. Por eso todos aquellos que no entienden cuando Dios los quiere visitar, cuando Dios quiere tocarlo y lo rechazan, vienen los enemigos y hacen pedazo tu vida. Viene el diablo y te hace pedazo. Considera esto, hermano. El versículo 44. Por favor, déjeme terminar. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra. Le está profetizando. En el año 33, 40 años después, se cumple lo que Jesús le dijo. La historia cuenta que el emperador Tito sitió Jerusalén con un ejército romano poderoso, y los judíos, celosos por conservar la ciudad, fueron débiles. Se cortó la entrada de las comidas, del comercio. Empezaron a morir de hambre. Entre ellos mismos se estaban comiendo. Y cuando ya estaban debilitados, las puertas fueron saqueadas y los romanos entraron, lo saquearon la ciudad, saquearon todo, tomaron a las mujeres, las violentaron, como decía al principio del mensaje. Se fueron al templo, sacaron el oro, sacaron todo lo precioso del templo. Y era tal
la avaricia, que ellos pensaban, hermanos, pensaban que debajo de esas piedras del templo habían oro, y es por eso que empezaron a derribar piedra sobre piedra. En Jerusalén fue desolada 70 años. En el año 70 fueron desolados, esparcidos a todas las naciones. Donde usted ve, hay judíos por todas partes, porque ellos están todavía en el juicio de Dios. Dios ama a Israel, yo amo a Israel, aleluya, pero la manifestación de su juicio está aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él vino a visitarlo, cuando Él vino a los suyos, cuando Él vino a expresarse como el Mesías, como el Salvador, haciendo bienes, dice el apóstol, sanando a los enfermos, sanando a los cojos, sanando a los mancos, alimentando a los pobres, aleluya. Yo no sé cuántos se gozan en esto, hermano, visitando a su pueblo, visitando a su pueblo, hermano. Miren lo que dice Pedro, dice que Jesús, Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret, y que Él hizo bien a su pueblo. Porque cuando Dios nos visita es para hacernos bien. Cuando Dios nos visita es para hacernos bien. Recién te dije, hermano, yo no sé si lo entendiste, pero un día llegó el día de tu visitación, cuando nadie daba un peso por ti, cuando estabas perdido en la droga, en el alcohol, más perdido que el mismo diablo. Un día apareció un evangélico, y no fue casualidad, es que Dios a través de ese hombre te estaba visitando, mostrándote la salvación. Y si hoy estás acá, no es por mérito, no es por obra, no es por derecho propio. Estamos acá solo por misericordia. Solo por misericordia. ¿Cuántos levantan sus manos? Grítate una alabanza más que cuando gritas un gol. Cristo vive para siempre. Es hora de estar alerta. Escúcheme. Una de las cosas de no aceptar la visitación de Dios es despreciar la amonestación de Dios. Es despreciar cuando Dios te amonesta. Hoy día la gente hay que tratarlas con algodones. No se le puede decir nada. Yo soy de una generación distinta, quizás mucho, pero esa reprensión me hizo bien. Esos tirones de oreja me hicieron bien. Esa reprensión y ese cariño que hizo mi pastor me hicieron bien. Pero generacionalmente hoy día no estamos tomando con seriedad ser santo para Dios. Lo estamos tomando con seriedad. Y es hora que estemos alerta, que vivamos la vida de santidad que Dios nos está demandando. Escúchame, Dios te está demandando santidad, hermano. ¿Cómo te estás comportando en el colegio, en la universidad? ¿Cómo te estás comportando con tu novia, con tu novio, con tu esposa en la oscuridad? ¿Cómo te estás comportando, aleluya, en tu trabajo? ¿De qué forma estás viviendo el evangelio? ¿De qué forma, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, está glorificando a Dios la gente a través de ti? Debemos vivir la vida que Él pretendió y preparó y espera de nosotros. Mire lo que dijo Jesús en su visitación. Él le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? ¿Cuántas veces Jesús ha venido a través de una palabra de tu pastor, de un hermano, de un predicador? Ha venido, aleluya, como clamando que te quiere juntar como la gallina junta sus polluelos, porque debajo de sus alas estaremos seguros. Debajo de sus alas estaremos seguros. Debajo de sus alas estaremos protegidos contra toda obra del diablo, contra todo. Por eso dice la Biblia: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y adarga es su verdad, y bajo sus alas estaré. Oh, amasando aquí, yo siento la presencia de Dios, hermano. Bajo sus alas estaremos seguros. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros? Amparados en sus alas. Vamos, aplauda fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo vive. Oh, yo siento su presencia. Se me falta el mareo, hermano. ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces yo he clamado? Yo te veo tu condición, veo que no estás bien.
Te llaman al altar y no vienes. El otro día el pastor pasó, yo pasé porque necesito. Y le expresé a la iglesia que venía al altar, no es estar en pecado, es estar necesitado. ¿O acaso no estás necesitado de Dios? ¿O no necesitas? ¿Por qué estás acá? Yo estoy acá porque necesito de Dios. Yo estoy acá porque necesito de su frescura. Yo estoy acá porque necesito de su palabra. Yo estoy acá porque necesito que Dios me levante. Yo estoy acá porque necesito de Él. Y sé que Él no me va a defraudar. No me va a defraudar porque sé que Él está aquí. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina y no quisiste? Mira lo que le dice. He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús entró y la gente, aleluya, alzaba sus palmeras declarando, bendito el que viene en el nombre del Señor, los religiosos, los políticos dijeron, no, este no es el Mesías. Porque ellos esperaban a un jinete con un caballo blanco portentoso, aquellos que lo vendría a liberar, aleluya, de la opresión romana, aleluya. Pero él humilde, el que lo vino a visitar, el que no tuvo un lugar donde nacer, venía en un simple pollino de asna y la gente le reconocía, la gente lo adoraba, la gente lo bendecía, porque eso es lo que quiere Dios cuando Él nos visita, que podamos reconocer que no somos nada. Basta ya de engreírnos. Yo ya veo gente, hermano, con un ego tan elevado, pastores con un ego tan elevado, hermanos con un ego tan elevado. Reconozcamos que el que se merece la gloria no es usted ni yo. La gloria se la merece Él. Oh, yo siento su presencia. En el día de su visitación, como Dios quiere visitar hoy día a su iglesia. Yo el otro día oraba y muchos de estos mensajes están naciendo acá cuando yo oro delante de Dios. Digo, Señor, hay gente que no está entendiendo el día de tu visitación. Cuando tú vienes a tocarnos, cuando tú vienes y te paras, porque Él está frente a ti y empieza a supervisarte, te empieza a examinar lo bueno, lo malo tuyo, y Dios te ve que eres pecador, que fallas, y que vienes a su altar y lloras tus pecados, y viene la mano de Dios y te toca y te acaricia, porque Él sabe que solo no puedes. Él sabe que con tus fuerzas no puedes. Lo tercero, prefirieron lo mundano en lugar de lo eterno. Prefirieron amar las cosas de este mundo, como hoy día la gente prefiere hablar las cosas de este mundo. Se invita a orar, no vienen a orar. Se invitan a cosas espirituales, no vienen. Pero si tú los ves en otras actividades, gozosos, alegres, porque no han entendido el tiempo de la visitación de Dios. Yo le he pedido a Dios, visítanos, Señor. He estado días solo orando acá. Señor, visítanos. Visítanos. Le he dicho, Señor, interviene tú. Este es un error clásico en el que toda generación cae. Estar enredado en las cosas seculares de esta vida y ponerla antes de las eternas. La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Dios. Es algo que debemos evitar a todo costo. Y Jesús mismo advirtió, ya termino, a todos en varias ocasiones durante su ministerio sobre estos asuntos. Les advirtió. Y cada vez que nos enfocamos en las cosas de este mundo y no en Jesús, termino con esto, míreme para acá, haga contacto visual conmigo. Cada vez que nos enfocamos en las cosas de este mundo y no en Jesús, nos estamos perdiendo el tiempo de su visita.
Hablo esto y lo digo en el nombre del Señor. Hay gente que de repente viene a la iglesia a perder el tiempo porque su enfoque está en otras cosas. Su enfoque está en los cagüines. Su enfoque está en saber cómo vino la hermana, qué pasó, qué sucedió, cuando nuestra mirada debe estar siempre en Cristo. Desde el momento que entras, cierra tus ojos y alábalo a Él. Bendice, no importa quién entre, aunque entre el presidente de la república y entre el hombre más importante, el más importante siempre estará acá. Y cuando mantengamos nuestro enfoque en Él seremos bendecidos. Cuando tú vengas al culto y decís: Señor, hoy vengo a adorarte, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me entorpezca, yo quiero cerrar mis ojos, quiero darme vuelta para la pared, quiero venir al altar, quiero encontrarme contigo. No estás perdiendo el tiempo, aleluya, porque la visitación vendrá a tu vida y no te irás como llegaste, no te irás vacío, no te irás hueco, te irás lleno de su presencia, porque tu enfoque está en Él. Cuando tú lo miras a Él, empiezas a perder el enfoque de las cosas de este mundo. Termino. ¿Cuántos de nosotros al termina el culto, nos olvidamos de todo? Y llegamos a nuestra casa y se nos olvidó la palabra, se nos olvidó el mensaje. Me atrevo a decir algo, y escúchame, en palabra de Dios, porque soy un hombre de Dios, porque sé que tengo el Espíritu Santo. Tu soberbia te está destruyendo. Tu soberbia te está derrotando, porque tu soberbia te está impidiendo ver la visitación de Dios. Y ves como otros son tocados, como otros lloran, como otros son bendecidos. Y tú estás ahí. Y Dios te mira, te observa. No creas que Dios no te está mirando. Dios te está observando. Dios te está observando. Él observa los pasos de los hombres. Él pone su mirada sobre nosotros. Y qué lindo fue ese día. No sé hace cuántos años. Yo el otro día le recordaba al Señor: Señor, tú me visitaste. Me visitaste en un campo sucio, cochino, sin bañarme. Me visitaste en un campo, aleluya, en Curicó, para traerme la salvación. Visitaste mi vida, Señor, sin merecerlo, porque escúchame, si esto fuera por méritos propios, ninguno de los que estaríamos acá, esto cobraría valor. Esto no es por méritos. Quien te visitó fue Él. Aprécialo, considéralo. Pero algunos están como Israel, y me atrevo a decir que pagarán los platos del juicio de Dios. No de tu pastor, del juicio de Dios, no de la gente, del juicio de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, escúchame lo que te digo: recién llevo una hora predicando. Dice que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Comenzará por nosotros. Y aquellos que no reconocieron la visitación de Dios caerán en el lagar, en el juicio de Dios, y pagarán las consecuencias. Porque cuando Dios quiso visitarlos, ellos cerraron sus oídos, taparon sus oídos y cerraron sus ojos. Y aquel Dios que te dice: te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos, y Él le dice: ustedes no quisieron. No quisieron. Cierra tus ojos ahí mismo sentado, por favor. Si puede venir el coro, usted cierra sus ojos. Este es un momento especial. Ciérrame las puertas, Margarita, por favor. Este no es un tiempo de pérdida. Cierra tus ojos.